Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más por medio de video. Vamos a analizar el día de hoy un tema de biología que habla sobre especie, población y biodiversidad. Lo que vamos a analizar básicamente son estos tres conceptos: especie, población y biodiversidad, y otros más que están relacionados con este tema. Primero vamos a hacer una diferencia entre estas dos palabras que en algunas ocasiones tienden a enredarse. Aquí tenemos una imagen para cada una de ellas. Ustedes podrán ver o decir, bueno, después de observar esta imagen me queda clara la diferencia, ¿verdad? Especie es diferente a especia. Generalmente las especias son algunos olores o algunos condimentos que se le agregan a la comida. ¿De acuerdo? Entonces son dos palabras que significan cosas diferentes. Vamos a definir el término especie. El término especie es uno de los más discutidos a través del tiempo por la biología y uno de los más importantes también. Una especie son organismos capaces de reproducirse entre sí y además de que se pueden reproducir, dejan descendencia fértil. ¿Qué significa esto? Que ellos se reproducen entre sí. Pueden tener crías, pero estas crías también tienen que tener la capacidad de reproducirse con otros de su misma especie. Tienen un origen próximo común. Además, cada especie tiene una función diferenciada a otras especies en sus lugares, en sus regiones, en sus ecosistemas. Y tienen características similares. Una especie tiene características similares morfológicas, o sea, de forma, fisiológicas, que quiere decir que sus funciones también se parecen, las funciones de su cuerpo también se parecen, o la manera en que realizan sus funciones, y además conductuales o de conducta. Sin embargo, solo se consideran de la misma especie si se pueden reproducir y si sus descendientes son fértiles. No importa si se parecen o no. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un ligre y el ejemplo de una mula. Estos dos organismos son organismos, en el caso de la mula, proviene de el cruce entre una yegua y un burro. Pero resulta que la mula es estéril. Las mulas no pueden reproducirse. Y el ligre es el cruce de un león y un tigre y es un organismo también estéril, no se puede reproducir. Entonces, para considerar a un grupo de organismos de la misma especie, tenemos que decir que se pueden reproducir y que además esas crías son fértiles, o sea, pueden reproducirse también con otras. Y además son viables, porque en algunas ocasiones hay algunos organismos que se parecen, se reproducen, pero sus crías no son viables, o sea, mueren muy jóvenes, padecen de muchísimas enfermedades y demás. Muy bien, claros con el concepto de especies, ahora vamos a decir que existen tres tipos de especies. Son nativas, que son las especies que pertenecen a una misma región o ecosistema, pero que no son exclusivos de esa región o país, como por ejemplo los jaguares, que los jaguares tenemos en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Centroamérica en general, y también en Panamá e incluso en algunos países de Sudamérica como Colombia también se conoce que eh, andan por ahí estos animales. Tenemos también especies exóticas o foráneas. Las especies exóticas o foráneas son especies que se introducen en un territorio a la fuerza y provienen de otro. La mayoría de especies foráneas son plantas ornamentales y animales domésticos, como por ejemplo los cerdos, también perros, gatos y gallinas. También tenemos las especies endémicas. Las especies endémicas son las que existen o habitan en una región solamente. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. El sapo dorado, que se encuentra en Costa Rica únicamente y que principalmente se le puede ubicar en el Parque Nacional Corcovado. Son los tres tipos de especies: nativas, exóticas o foráneas y endémicas. Ahora vamos con el concepto de población. Una población debe entenderse como los miembros de una misma especie que se relacionan entre ellos genética y ambientalmente, ¿ok? Pero que habitan un mismo espacio geográfico. Aquí tenemos un ejemplo de babuinos, caimanes, mariposas monarca.
ellas son organismos de una misma especie y habitan en un mismo territorio. ¿Estamos claros? Un caimán que habita en Costa Rica no puede decirse que es de la misma población que un caimán que habita, qué sé yo, en Colombia. ¿Ok? Tienen que ser de la misma especie y habitar una misma región y estar relacionados entre ellos. Ok. Existen tres clases de poblaciones básicamente. Están las familiares, que son un conjunto de individuos con un parentesco genético cercano. ¿Ok? Generalmente las poblaciones familiares, casi todos sus individuos provienen de la misma familia. Aquí tenemos ejemplo como la manada de lobos, los leones y los elefantes, y nuestro ejemplo aquí son los gorilas también, en esta imagen. También existen las poblaciones sociales, que son un conjunto de individuos que viven eh, juntos y que tienen la particularidad de que cada uno realiza una función específica dentro de su grupo. Tanto así que sería casi imposible que un organismo de estos pueda sobrevivir en solitario. Algunos ejemplos de ellos son las abejas, las hormigas, que tenemos aquí también una imagen, y los seres humanos. Nosotros también formamos parte o formamos poblaciones sociales. Tenemos también las poblaciones de flujo o agremiadas, que son un conjunto de individuos de la misma especie que se agrupan en un determinado momento con la finalidad de migrar juntos. Nuestro ejemplo aquí son los cardúmenes de atún aleta amarilla y existen otros como las parvadas de sopilotes, etc. Poblaciones agremiadas. Entonces tenemos tres tipos de poblaciones: familiares, sociales y de flujo o agremiadas. ¿Qué es una comunidad ecológica? Una comunidad ecológica es un grupo de seres vivos de muchas especies y de diferentes tipos biológicos, ¿verdad? Pueden ser microorganismos, vegetales, animales, de especies diferentes, que viven e interactúan mutuamente entre sí en un espacio físico o región. Entonces, pero la comunidad ecológica incluye únicamente a los organismos vivos, en diferencia a este concepto que tenemos aquí, que es el concepto de ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Eso quiere decir que un ecosistema está compuesto por elementos bióticos, que son todos los organismos vivos, y tenemos elementos abióticos, que son los que no tienen vida, como por ejemplo el agua de los ríos, el aire que respiran los animales, las rocas que les sirven de refugio y otros como los minerales que absorben las plantas del suelo y demás. Entonces, en un ecosistema ya agregamos a todas esas especies y además a el medio físico donde ellos se relacionan. ¿Qué es diversidad biológica o biodiversidad? Bueno, el concepto se refiere básicamente a esa pluralidad o esa cantidad grande de seres vivos que incluye varios niveles de organización biótica. Abarca varios grupos como plantas, animales, hongos, microorganismos y viven en un espacio físico determinado. Además, tienen su propia variabilidad genética y estos ecosistemas eh, también hay seres vivos que forman parte o regiones en donde ellos se ubican concretamente. Hay veces es difícil determinar dónde empieza un ecosistema y dónde termina, porque yo podría decir que un ecosistema es el río donde hay peces, o el lago, o el charco, ¿verdad? Donde pude ver que hay microorganismos, renacuajos y demás, pero ese charco o ese río o ese lago forma parte de un ecosistema más grande que podría ser el bosque o la calle de frente de mi casa, etcétera. Entonces, el concepto de ecosistema a veces cuesta mucho eh, definirlo como tal. ¿Okay? Aquí, en el tema de biodiversidad o diversidad biológica, debemos resaltar que lo importante es esto, que se refiere a esa pluralidad, o sea, esa cantidad grande de seres vivos que incluye varios niveles de organización biótica. ¿Por qué varios niveles? Porque ellos se organizan, ¿ok? De manera tal que
La alimentación se puede realizar por medio de cadenas alimenticias y existe toda una relación entre los individuos. ¿De acuerdo? Eso sería el término de biodiversidad. Hasta aquí llegamos con este tema. Muchísimas gracias por su atención.